¿Quieres hacer tu podcast? Te invito a que veas el video porque te doy 10 pasos para poder lograrlo. 10 pasos para realizar tu podcast. El podcast hoy en día está creciendo cada vez más. Hace unos 10 años, más o menos, yo diría que a lo mejor un poco más, el podcast solo se hacía en audio. Quiere decir que tú escuchabas solamente con tus auriculares, tus audífonos, lo que otros te estaban comunicando. Hoy día es distinto. Esto, lo que sucedió durante la pandemia, generó que el género podcast fuera mutando para trabajar también en video. De hecho, en estos últimos 3 años, la cantidad de podcasts que se han realizado en video han sido muchos. De hecho, los podcasts que más se siguen en el mundo hoy en día están hechos en video, aunque también hay podcasts que se siguen haciendo en audio. Eh, de hecho, yo tengo un podcast, si alguna vez quieren escucharlo, se llama La Ciencia de lo Pedagógico. También lo pueden encontrar en YouTube, pero comúnmente lo encuentran también en Apple Podcast, en Spotify, en varias plataformas. Entonces, veamos primero este tema, no como con qué lo voy a realizar, si es en video o no es en video, sino que cuáles son los pasos para poder llegar a desarrollar un podcast. Y eso es clave en esto para que ustedes puedan realizarlo. Ahora, si quieren, y déjenlo también en la descripción, en los comentarios, y lo voy a volver a repetir al final del video, si quieren que profundice en algunos puntos de estos del podcast, en algún momento también lo podemos hacer, pero escríbanlos también. ¿Ah? La idea es poder interactuando y yo les voy contestando todo lo que podemos desarrollar. Bueno, partamos por el tema. Hoy te presentaré los 10 pasos que debes seguir para hacer realidad tu proyecto de podcast. Así que espero que te guste y vamos por el número 1. Define tu objetivo y audiencia. Antes de comenzar, es importante que definas el objetivo de tu podcast. ¿Y quién es tu audiencia? ¿A quién va dirigido? No puede ser que no lo sepas, porque, por ejemplo, si voy a hacer un podcast de cocina, cómo voy a cocinar, cómo se hacen las cosas, ¿de qué manera lo voy a hacer? Si lo hago solo en audio, es distinto. ¿Qué cosas voy a decir? ¿Voy a nombrar los pasos de la receta o no? Entonces, lo primero que hay que hacer es definir esto que llamamos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Y después de definir el objetivo, ¿cuál es mi audiencia? ¿A quién va dirigido? ¿Va a ir dirigido a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, otros no tan jóvenes, ¿ah? Adultos, abuelitos? ¿A quién va dirigido tu podcast? Bueno, y el objetivo, ¿ah? ¿Qué quieres hacer con este podcast? ¿Qué cambio quieres producir? ¿Y cuál es el valor que vas a agregar para que tú realices este podcast? Eso es súper importante porque, por ejemplo, yo normalmente, porque ustedes saben, soy profesor, escucho muchos podcasts sobre educación. Entonces, si yo voy a hacer un podcast sobre educación, primero, mi tema, ¿cuál tiene que ser? Educación. No puedo hablar de educación no puedo hablar de otro tema si elegí educación. Entonces, mi objetivo es, primero, mi tema, el nicho, va dirigido a educación. Miren, ya el primer paso. Segundo paso, dentro del primer paso, este gran paso, es poder definir cuál es el objetivo. ¿Ah? Por ejemplo, mi objetivo a lo mejor en mi podcast de educación va a ser cambiar o reflexionar en torno a las prácticas pedagógicas, por dar un ejemplo. ¿Ah? Y mi audiencia, ¿quiénes van a ser? Fundamentalmente profesoras y profesores. ¿Se dan cuenta que va cambiando? Ahora, imaginémonos que yo quiero hacer un podcast sobre sobre juegos, sobre videojuegos. Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? Mostrar cómo se pasan, por ejemplo, las etapas y cómo puedo acortarlas de un videojuego en específico.
Bueno, hay mucho, por ejemplo, está Fortnite, está Minecraft, está Rainbow Friends, hay muchos juegos, entonces a lo mejor mi decisión primero va a ser, voy a hacerlo en este juego. Ya, por ejemplo, Rainbow Friends. Segundo, mi objetivo, entregar los pasos para seguir los momentos más complejos del juego. Y tercero, mi público objetivo, ¿cuál va a ser? A lo mejor, si los niños que juegan o los jóvenes que juegan Rainbow Friends son entre 6 y 12 años, ese va a ser mi público objetivo. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso es súper importante, muy, muy importante definir antes de comenzar cualquier proyecto. Debo definir de qué se va a tratar mi proyecto. Así que ahí estamos con el primer paso para tu podcast. Número 2. Planifica tus episodios. Ustedes se preguntarán, pero ¿qué es esto? Bueno, planificar tus episodios es una vez que sepas a quién diriges y qué quieres hablar, es hora de planificar tus episodios. Crea un esquema de plan de contenidos. ¿Qué significa esto? Para cada episodio tengo que tener un contenido. Obvio, ¿de qué voy a hablar? Si bien elegí hablar de juegos, si bien elegí hablar de educación, si bien elegí hablar de cocina, ahora, ¿cuál va a ser el contenido? Por ejemplo, si elegí hablar de educación, el primer contenido puede ser conociendo a los profesores, el segundo contenido entrevistar a una profesora, el tercer contenido cómo se evalúa una clase, el cuarto, y así eso me sigue. Si va a ser un videojuego, el primer contenido va a ser conozcamos el videojuego, el segundo va a ser la etapa uno, el tercero la etapa 2. Entonces, tú debes planificar qué vas a hacer en cada uno de los capítulos. Ahora, el ideal, obviamente, dependiendo también del estilo de podcast que realice, vas a tener capítulos que sean consecutivos. Quiere decir que el uno precede al otro y en donde tú vas a ir abordando temas en la medida que vas profundizando. ¿Ya? Por ejemplo, si pongamos el ejemplo del videojuego, obviamente mi último capítulo, y de ahí voy a tener que pensar en otro contenido, va a ser el final del juego. ¿Ah? Pero para poder llegar allá, tengo que, obviamente, pasar por varias etapas. ¿Ya? Entonces, en eso vas a tener que asegurarte de tener suficiente material para cada uno. Es por eso que el primer punto es tan importante y se une tanto con este segundo punto que es el del contenido. ¿Por qué? Porque si yo digo, no sé, po, va a ser este mi tema, ¿ah? Por ejemplo, y después me doy cuenta que solamente ese tema me alcanza para 10 capítulos y yo quiero hacer 20, 30, 40 capítulos de podcast, el podcast se termina ahí, po. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que elegir muy bien cuál va a ser mi tema, a quién va dirigido, para poder pasar al segundo con el cual estamos, que es planificar los episodios. ¿Ya? Así que tome mucho en cuenta eso. Paso número 3. Consigue el equipo adecuado. Ustedes se preguntarán qué. Obvio, un micrófono. Ah, es por eso que hoy día, entre paréntesis, hice este capítulo con este micrófono. Esto es un micrófono de podcast. Pero tú te preguntarás cómo se llama, pero los micrófonos son muy caros. Hay diferentes tipos de micrófonos. Y ojo, en esto tienes que investigar muy bien. De hecho, te dejo, por acá aparece arriba, conectado mi capítulo de, ¿cómo se llama? ¿Qué micrófono elijo? Así que ahí está el capítulo para que puedas poder verlo después de ver este de los 10 pasos del podcast. En ese capítulo verás qué micrófono puedes coger. Pero también hay otro tipo de micrófonos en los cuales yo también puedo conectar directo a mi computadora y no tener que pasar por una interfaz tan cara de audio. Hay muchos micrófonos hoy en día que son de podcast, como este, pero fundamentalmente el Blue Yeti, que es un micrófono que puedes conectar por USB-C, que es una entrada que hoy en día trae todas las computadoras, directo a tu computadora y puedes grabarlo en la plataforma de podcast. Hoy en día, y a lo mejor eso vamos a profundizar en otro tema, ¿en dónde alojo mi podcast? ¿O en dónde lo hago? Hay plataformas hoy en día que incluso son gratuitas, en donde tu podcast
puedes grabarlo ahí mismo. Enchufas este micrófono, grabas y estás al otro lado. Pero el micrófono no es todo el equipo de podcast. Si tú quieres grabarlo también a través de una interfaz o quieres grabar, por ejemplo, descarga el software Audacity, que es gratuito, con este mismo micrófono Blue Yeti, que es muy barato. Y lo voy a dejar entre paréntesis en la descripción, voy a dejarles un enlace para que vean los precios de ese micrófono y de otros que yo aconsejo. Pero realmente ese es muy barato. Entonces instalas Audacity, que es gratuito, es un software gratuito, y grabas tu podcast ahí, en Audacity. Y enchufado directamente y sin pasar por ninguna mesa, directo a tu computador. Entonces ahí tienes un equipo básico. Ahora, si quieres desde ya grabar un podcast de alta fidelidad, de muy buen sonido, y aquí voy a meter entre paréntesis, si quieres también hacerlo en imagen, tendrías que incluir una cámara. Pero si quieres grabarlo solo en sonido, cómprate un micrófono de calidad si quieres tenerlo con alta fidelidad de la escucha. ¿Ah? Un micrófono de alta calidad. Y lo otro es que tienes dos opciones. Lo de los software es como distinto porque tenemos muchos software que son gratuitos y son muy buenos. Audacity es uno de ellos, ¿ya? De hecho, yo diría que es excelente para podcast si quieres sobre todo comenzar. Pero también hay otros software que son increíbles. Yo, por ejemplo, para el podcast que realizo, utilizo Logic Pro, Logic Studio Pro, pero es solamente para Macintosh. Pero si tú quieres usar alguno que sea para Macintosh y Windows, puedes utilizar el de la familia Adobe, que es Adobe Soundbot. Adobe Soundbot es excelente. Perdón, me quedé en el pasado. Es Adobe Audition. Lo que pasa es que ese software ha tenido muchos cambios en su nombre. De hecho, la primera vez que lo ocupé en el año 1997 se llamaba Cool Edit Pro. ¿Ah? Y hoy en día se llama Adobe Audition, que es de la familia de Adobe. Ese es un excelente software también para poder editar el audio. Y si haces el podcast en video, y quieres también trabajar el audio, lo bueno que tiene trabajar en el entorno Adobe es que cuando tú trabajes el audio en el editor de video, puedes conectar el audio que tienes de la mezcla de video y mandarlo a Adobe Audition, y todo lo que hagas en Adobe Audition se va a reflejar de inmediato en el editor de video. Entonces, si te das cuenta, súper conectado. Ahora, para poder hacer un podcast con ese tipo de el equipo adecuado, tu presupuesto sube. Ahora, si quieres comenzar con un equipo que se adecue a tu presupuesto, ahí tienes un montón de datos. Lo primero, micrófonos, el ideal por un tema de sonido, el Blue Yeti es uno de los mejores, o uno del mejor micrófono de presupuesto muy barato para comenzar. Ahora, si quieres, puedes grabarlo incluso hasta con tu celular. Si vas a hacer un podcast solamente de audio, te acercas el celular bastante a tu boca para que no agarre o tome mucho el sonido del espacio y grabas ahí tu capítulo, ¿ya? Pero si no, empieza a subir de nivel. En este mismo video que les dije que el qué micrófono elijo, les expliqué que había un lavalier, que es muy chiquitito un micrófono, y que va conectado al USB-C del computador. No se los mostré en esa oportunidad, pero solamente les dije que existía. Así que ahí tienen oportunidad y ese micrófono es de calidad. Ahora, ojo, el Blue Yeti, que es un micrófono parecido a este, que tú lo puedes colocar en tu escritorio, también es bastante barato y tiene buen sonido. Lo conectas a Audacity, va directo a la computadora, grabas ahí tu capítulo y lo bueno es que ahora ese software que es gratuito puedes incluir otras pistas de audio, puedes ponerle tu música. Ahí tienes que ver qué es lo que haces. Pero ahí va a depender de ti el equipo adecuado. Y ojo, si incluyes una cámara para hacer el podcast en video, ahí tendrías que ver qué tipo de cámara eliges, ¿ya? Me comprometo a hacerles un video de cámara para distintos contenidos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahí es clave en este momento que ustedes digan cuál es mi presupuesto para poder hacer, en este caso, un podcast, ¿ya?
pero el ideal siempre es tener algo de calidad para a quien va dirigido mi trabajo. Así que ahí los invito, inviertan, porque finalmente es una inversión. Paso número 4. Graba tu primer episodio. Atrévete. Haz el paso. No te quedes detenido en la planificación. Es bueno planificar, pero tiene un límite la planificación. Una vez que tengas el equipo, es hora de grabar tu primer episodio. Practica antes de grabar. Esto es muy importante, aunque ustedes no lo crean. A veces yo me pongo antes de grabar todos los episodios que hago y practico el diálogo. Y les cuento un secreto. También practico mirándome al espejo. ¿Ah? Esa es una técnica que me enseñaron cuando tuve en la carrera de comunicación audiovisual, tuve dirección de actores. Me enseñaron que tenía que mirarme al espejo y ahí me miraba y era capaz de observar cuáles eran mis gestos, cómo me comunicaba, cómo movía mis brazos. Y eso es súper importante, te aconsejo, hazlo. ¿Ah? Es divertido en el comienzo, pero te vas a dar dando cuenta que sí, porque puede que a lo mejor cuando te grabas en una cámara y practicas cómo va a ser tu primer episodio, no tienes un monitor externo. ¿Ah? Y a lo mejor tu cámara no tienes una pantalla abatible como para poder verlo. Y va a costar verlo. Entonces tienes que grabarte, ensaya y después que ensaya, reproduces lo que grabaste. La gracia que tiene el método del espejo es que en el método del espejo estás escuchándote en vivo y en directo y te está observando en ese momento. Así que es una buena técnica para poder ensayar tus capítulos. Practica. No hay otra solución de practicar antes que grabar, porque si no lo hacemos, a lo mejor vamos a tener que estar cortando a cada rato. ¿Ya? Eh, y ojo, ¿cómo se llama? Siempre, 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 antes de grabar, porque estamos viendo que ya voy a grabar, verifica que tu equipo esté funcionando bien. Si vas a grabar con pura batería, verifica que las baterías estén cargadas. ¿Ah? Ojo, si tu batería, y esto es muy importante, y a lo mejor en otro episodio lo voy a abordar, las baterías tienen duración. Si tienes un equipo antiguo, tu batería a lo mejor te dura muy poco. Si tienes un equipo nuevo, los equipos nuevos máximo 1 hora y media están durando sus baterías. Pero si te equivocas mucho, te demoras mucho en la grabación, el probar aquí, el probar allá, vas a consumir la batería de tu cámara muy pronto. Entonces, ¿qué te aconsejo? Ojalá que tengas una toma de corriente en donde puedas enchufar tu cámara para poder grabarte durante bastante tiempo sin tener que parar. ¿Ah? A cada rato. Lo otro, eh, obviamente que es lo más importante del podcast, el audio, monitoréalo. ¿Ah? Ve que esté entrando el sonido a la cámara o a la mesa de sonido o a lo mejor a la grabadora de audio que vas a ocupar. Siempre usa audífonos o como dicen los españoles, cascos para poder monitorear el audio. Ve que los niveles estén entrando perfectamente. ¿Ah? En ese mismo video que obviamente está aquí, que hablo sobre qué micrófono elijo, aparece cuál es el rango de ganancia para grabar audio, para que no sea muy bajo y después cuando le subas el nivel se escuche mucho ruido o hiss, o sea muy alto y te sature el audio. Ojo, en eso hay que poner mucho cuidado. Entonces, siempre tienes que verificar que tu equipo esté funcionando correctamente. Ya, paso número 5, vamos a la mitad. Edita y mejora tu audio. Esto es lo que les decía adelante. Hay mucho software para editar. Eh, Audacity, que es el que más conoce toda la gente. ¿Ah? Y voy a hacer un tutorial para que podamos aprender a utilizar Audacity. Me comprometo a hacerlo. Porque, ¿qué es lo bueno que tiene Audacity? Que es gratuito, ¿ya? Y puedes generar, puedes ponerle efectos, ¿ah? Aplicar compresores, que en algún momento vamos a hablar de eso. Y a lo mejor tu voz se va a escuchar así, profunda. ¿Ah? Entonces, con eso vamos a poder aplicar un audio de calidad. Y qué es lo bueno, que en el software de postproducción tú puedes cortar los audios que están muy largos en silencio, porque a lo mejor te quedaste así como
Imagínate, te quedaste todo ese rato en silencio y eso a veces molesta a las personas y se aburren de esperarte, imagínate. Entonces, ¿cuál es la gracia que tiene editar en la postproducción este audio? Es que vas cortando esas partes y para que no queden momentos sin audio, ¿ya? Así que eso es súper importante, ¿ya? Y como les decía, y también hay otro software gratuito y que es buenísimo. Hay un editor de video que es uno de los mejores editores video a nivel mundial. Se usa mucho en la industria, que se llama DaVinci Resolve. DaVinci tiene una versión gratuita y una versión de paga. La de paga en realidad no es tan cara y se paga una pura vez. Ahora, igual es bastante de un momento a otro. Pero tienes una versión gratuita que incluso puedes editar hasta y puedes exportar en 4K y puedes aplicar la mayoría de los efectos. Pero ¿por qué les nombro DaVinci Resolve? Porque DaVinci Resolve es un ecosistema en sí mismo. ¿Qué significa esto? Que tiene un editor de video muy básico, un editor de video avanzado, y dentro del mismo software, cuando tú abres el software, ahí les voy a mostrar para que más o menos vean. Tienes un editor de video más complejo, tienes un editor de tipo graphic, como Motion, es como Motion en Apple y también en Adobe se llama Adobe After Effects, tiene uno de estos, Motion Graphics, y también tiene, obviamente, que es el penúltimo, o el último, tiene un etalonaje para corregir el color, pero tiene un elemento penúltimo que es de audio, en donde tú puedes editar el audio de tu podcast ahí mismo. Y si trabajas en video es mejor, porque además también se va reflejando todo ahí mismo. Entonces, se dan cuenta, y es gratuito, y es uno de los mejores software. Es más complejo manejarlo, a lo mejor que Audacity, pero cuando tú lo aprendes a manejar, vas a tener realmente audio de calidad. Y es gratis. Bueno, también tienes Adobe Audition, como les decía. Así que los software que hay para editar audio son muchos. Y, bueno, también está Pro Tools, pero ese es mucho más complejo. Pero ahí, tienes que editar y mejorar tu audio. Corta lo que está de más, pon música. Recuerda que la música no debe quedar tan alta, debe quedar bajita para que pueda escucharse tu voz mejor. Corta los errores. Si tuviste algún error, córtalo. Y obviamente mejora el audio para que suene lo mejor posible. En los ecualizadores siempre de estos software hay una parte que dice mejorar la voz o compresión de voz. Elige ese, el que es vocal. Y lo más seguro es que te la arregle, ¿ya? Así que eso, mejora tu audio. Número 6. Crea la portada de tu podcast. La portada de tu podcast es la primera impresión que el espectador o quien te va a escuchar ve de ti. Tiene que ser muy clara. Los oyentes tienen que tener una impresión al verlo. Tiene que decirles esta portada de qué vas a hablar. Tiene que ser atractiva, tiene que ser relevante, tiene que poner o tiene que mostrarse de qué se trata tu podcast. Si no muestra algo de lo que se trata, entonces estamos mal. Así que hay que aprender a diseñarlo bien. Normalmente los podcasts son en formato cuadrado. Si ustedes los ven en las plataformas como de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, y bueno, hay un montón, Deezer, y Heart Radio, Amazon también tiene un sinfín de plataformas para escuchar podcasts. Ahora, obviamente, son 4 las más grandes, pero tomen en cuenta lo siguiente, el formato de podcast es cuadrado. Y en ese formato pequeño cuadrado, tienes que poner de qué se trata o escribir de qué se trata tu podcast. Obviamente, cuando hablo escribir, hablo de frases, dibujos también, o fotografías que muestren así claramente de qué es lo que se va a tratar. Entonces, el usuario va a entrar a tu página de podcast y va a decir, esto es. O va a estar, tomen en cuenta esto. No lo tengo aquí, sí, lo tengo. El celular. Miren, en el celular, cuando entran a una plataforma de podcast,
¿Qué es lo primero que va a ver el usuario? Y quiero mostrárselos para que ustedes vean también, por ejemplo, el, el Apple Podcast. Ya, voy a ver si encuentro mi podcast. ¿Ah? Miren, lo primero que les va a aparecer es esto cuadrado ahí. ¿Ya? Si se dan cuenta, ese es el podcast que realizo yo. ¿Ah? Tiene al tiro el nombre, ¿ah? La ciencia de lo pedagógico. ¿Y qué me dice eso? Que voy a hablar de pedagogía. ¿Ah? Por ejemplo, al lado hay otro podcast que también es de educación, que es español, y dice píldoras de educación. ¿Ah? Entonces, ahí que es buenísimo también este podcast, ¿ah? David Santos. Entonces, si se dan cuenta, lo primero que va a ver la persona que usa el celular, que normalmente hoy en día solamente se escucha harto podcast, igual en computador, pero la mayoría de los escuchas de podcast son en celulares. Y si se dan cuenta, es una miniatura muy parecida a las de YouTube, en la cual dice de qué se va a tratar tu podcast. Y tienes que ser súper claro en eso, ¿ya? Entonces, ese es el punto 6. Crea tu portada que diga de qué se va a tratar. ¿Ah? Número 7. Distribuye tu podcast. ¿Dónde lo distribuiré? ¿Ah? ¿En dónde puedo colocarlo? Hay muchas plataformas. Como les decía, está Apple Podcast, que tiene muchos escuchas. Google Podcast, ¿ah? Spotify Podcast, ¿ya? Bueno, entre otras, Deezer, iHeartRadio, Amazon. En Amazon es más complejo entrar. Pero obviamente cuando tú subes tu podcast a estas plataformas, no te aprueban al tiro el subirlo, ¿ah? Se demoran un tiempo. Por ejemplo, Google una vez, el podcast cuando lo subí por primera vez se demoró una semana. La primera vez, obviamente, para probar de qué se trataba mi podcast. Apple Podcast se demoró 24 horas o 48 horas. Spotify fue casi una hora. Entonces va a depender de la plataforma en la cual tú ingreses y suba tu contenido para que sea distribuido, cuánto se demore, ¿ya? Entonces eso, hay que distribuirlo. Si no lo distribuyes, nadie te va a escuchar. Ahora, ojo, si vas a hacer un podcast en video o en audio, da lo mismo, también puedes utilizar YouTube. En YouTube hay muchos podcasts. Así que también tienes una posibilidad ahí, ¿ya? Paso número 8. Promociona tu podcast. Oye, está bien, lo subes a una plataforma, pero ¿a quién le vas a contar también que estás haciendo tu podcast? ¿Ya? Para que tu podcast tenga éxito, es importante que lo promociones. Sin ello, no vas a lograr que te escuchen. Comparte tus episodios en redes sociales. Si tú tienes, por ejemplo, no sé, Instagram, TikTok, Facebook, hay muchas, se me olvidan. Hay muchas redes sociales hoy en día. Pero esas son las que más conozco. Reddit también. Eh, pero anda buscando tu nicho, ¿ya? Hasta en LinkedIn podría ser. ¿Ah? Porque, no sé, pues si mi tema es un tema que está asociado a cierto nicho de carrera o de profesión, LinkedIn puedo encontrar directamente aquello. Twitter, ¿ah? En Twitter pueden también hacer una promoción enorme. Hagan hilos. Miren, en Twitter es súper interesante que cuando publiquen eh, tu podcast, generes un hilo hablando sobre el mismo podcast. Puede ser incluso si tú transcribes tu podcast, porque es lo que yo muchas veces hago, yo transcribo el podcast, yo pongo los textos, ¿ah? Eso es súper importante, porque a lo mejor alguien que sea sordo puede leer los podcasts también, ¿ah? Bueno, es una de las cosas que hago yo, aparte de tener el podcast en audio, tengo una página web en donde voy transcribiendo la mayoría de los podcasts. No están todos, pero la mayoría. Y también pensando en las personas que tienen problemas en la escucha, ¿ya? Así que eso, promocionalo. Cuenta lo que se trata. En cada episodio públicalo. Pero no aburras a ese grupo porque te van a considerar. Si, a ver, si voy a promocionar mi podcast, el capítulo número 20, ese capítulo 20 no lo promociono 7 veces al día. Por ejemplo, si elijo un grupo de Facebook,
en ese mismo grupo no lo promociono 7 veces en el día, los 7 días a la semana. La gente se va a aburrir y ya no te lo va a mirar y te va a considerar un spam. Así que ten cuidado en eso. Son los momentos necesarios. ¿Ah? Los momentos de más... yo escojo normalmente los momentos de más tráfico. Y normalmente es... a ver, yo soy más drástico en eso. Una vez lo aviso, ¿ah? Les cuento de lo que se trata y listo. ¿Ya? Lo promociono en varias redes sociales, pero creo que con una vez, máximo 3 veces. O si no, pero no 3 veces en un mismo día, a lo largo de la semana, para que les recuerdes como máximo. Pero hay que ir haciéndolo también pensando en el otro que está ahí, en ese grupo. Así que recuerden, hay que tener mucho cuidado en esto, en promocionarlo en las redes sociales. Obviamente también si quieres promocionarlo con tu familia, con tus amigos, ellos también te van a escuchar. Así que eso. Número 9. Mide el éxito de tu podcast. Aquí es clave que tú ingreses a la plataforma donde subes tu podcast. En el caso mío, por ejemplo, yo escojo Spreaker, que en algún momento les voy a hablar cuáles son las plataformas. Eh, el único problema es que Spreaker tiene para subir gratuito, pero lamentablemente Spreaker, cuando tienes cierta cantidad de peso de archivos de podcast, no te deja, entonces ahí hay que pagar. Hay otra plataforma que es absolutamente gratuita, que es Anchor, que está ligada a Spotify. Ahí no tienes límite. Bueno, y hay muchas otras más. Riverside también cobra todo. No, es excelente. Ahora, ¿por qué es tan caro Riverside? Porque Riverside fundamentalmente es video. ¿Ah? Es un podcast, pero en video. También puedes grabar en audio, pero video de alta calidad. Y es muy caro. También puedes grabarlo en Zencard. Zencard tiene dos planes, uno gratuito y uno pagado. Lo bueno es que el gratuito es ilimitado. El problema es que para los que nos gusta trabajar el audio mucho más profundamente, la descarga y la grabación de audio es gratuito, es en MP3. Pero si queremos más calidad en .wav, por ejemplo, ahí tenemos que ya pagar. Pero bueno, ¿por qué les nombro esas plataformas? Porque son plataformas que van a distribuirlas en estos otros lugares en donde se escuchan los podcasts. ¿Y por qué es importante que se las nombre en este punto 9? Porque necesito ver estadísticas. Y estas plataformas muestran las estadísticas de tu podcast. Es súper importante saber, por ejemplo, quiénes te escuchan. ¿Te están escuchando profesoras, profesores? ¿De qué país te están escuchando? Mientras el podcast avanza, ¿cuál fue el momento más alto de retención? ¿En dónde subió más la cantidad de audiencia? ¿En qué momento se empieza a dejar de escuchar tu podcast? También eso es súper importante. Por lo tanto, también tienes que medir aquello. Y, y no es medir por medir, porque tenemos que saber que el otro que está allá, por allá, te está escuchando. Tú le estás entregando un valor. Y de repente, si ves que en la estadística o en la métrica hay una baja de audiencia en ese momento, algo pasó. A lo mejor dejaste mucho silencio, a lo mejor te enredaste mucho en tu boca al hablar así, te transpicaste. ¿Ah? O a lo mejor no supiste decir bien un tema, o a lo mejor te equivocaste y no corregiste. ¿Ah? Entonces, tienes que ver qué pasó en ese momento que se abandonó tanto. Es por eso que es bueno medir el impacto de tu podcast. ¿Cuánta gente te está escuchando? Si de una a otra semana va subiendo, va bajando la audiencia. ¿Por qué? A lo mejor este tema gustó más, este tema gustó menos. A lo mejor un tema que tiene más subtemas gustó mucho. Profundizo en esos subtemas. Entonces, tienes que ver y analizar. Yo creo que a lo mejor puede ser el momento más aburrido de todo este proceso. Pero aunque no lo crean, es bastante interesante. Porque cuando mido las métricas y veo en qué momento se están realizando esas escuchas y descubro aquello, wow, realmente cambia. Y puedo corregirme. Porque el ideal es que uno vaya aprendiendo también a partir de lo que ustedes, los espectadores, van queriendo. ¿Ah? Así que eso. Finalmente, mejora y crece. Escucha los comentarios de tus oyentes y haz mejoras de tu podcast. ¿Ah? Y haz las mejoras, porque por algo te lo están diciendo. Aprende de tus errores y haz crecer tu programa. Siguiendo estos pasos y trabajando duro,
puedes crear un podcast exitoso y también que sea atractivo para tu audiencia. No tengas miedo de probar cosas nuevas, aprende de tus errores. Eso va a ser clave. Aprende de tus errores y prueba cosas nuevas. Atrévete a dar el paso de grabar tu podcast. Y como siempre les he dicho, den el paso, tírense a la piscina, tírense al vacío y atrévanse, porque ustedes pueden. Con estos 10 pasos sencillos, pero que son profundos, pueden realizar un podcast espectacular. Así que espero que les haya gustado, espero que haya sido de valor el contenido que hablé el día de hoy. Espero que les sirva para profundizar en su carrera de podcaster. Es por eso también les pido que ayuden a poder hacer crecer este canal. Suscríbanse a Tu Escuela Comunica, que va a ir ayudando, que es tu escuela audiovisual. Espero les haya gustado, un gran abrazo y nos vemos en un nuevo capítulo de Tu Escuela Comunica.